Yo estoy casada con un palestino, me fui a vivir allí en el 85, este año hace ya 41 años. Y bueno, en 1993 vinieron unos médicos para decirme si podía trabajar con ellos en la Health Work Committee, el Comité de Trabajo de Salud, la organización dedicada a la salud de Palestina. Les dije que yo no tenía experiencia, pero que podía intentarlo, y ellos lo que querían era que presentara proyectos en castellano a las instituciones aquí en el Estado español. Entonces les dije, bueno, es algo interesante y me gustó la idea, y bueno, me costó un poco, pero el consulado me ayudó, fueron muy majos conmigo y pude presentar, y a los 2 años me aprobaron mi primer proyecto, que fue para un hospital en el Gaza, en Jabalia, el Auda, que ahora ya lo han derribado totalmente, no existe ya. Y a partir de ahí empecé a presentar y a ir por todas las instituciones, en todas las comunidades españolas, ayuntamientos, donde podía presentar proyectos, y ha durado 30 años. Y durante ese tiempo pues hemos construido una organización potente, fuerte y sobre todo protectora para los más débiles, para la red social de allí de Palestina, y especialmente para mujeres, niños, ancianos y personas vulnerables, sobre todo en el área C. Entonces, pero el 13 de abril pues se presentaron en casa 20 y tantos soldados y me detuvieron, vinieron a buscarme. Me llevaron a un estamento militar que se llama Siut, que está entre Belén y Hebrón, y allí me interrogaron todo el día. Y para ellos, por lo visto, eso era un crimen, por lo visto, no lo sé. Todavía lo estoy intentando deducir, ¿no? Entonces, cuando me detuvieron, pues la historia en prisión fue bastante dura. Al final, después de varios meses en el que por fin ya tuve un juicio, y después de muchos interrogatorios y de muchas historias, pues dijeron que mi abogada, mis abogados, tenía varios, me aconsejaron que me declarara culpable. Y yo les decía que no. Y digo, ¿por qué voy a declararme culpable de algo? Y dice, no, porque hemos acordado ya, hemos hecho un acuerdo. Te declararás culpable de trabajar en la HEL. Dice, y tú trabajas. ¿Pero por qué tengo que declararme culpable? Me dijeron, porque si no lo haces, te van a mantener aquí. Al final accedí y tuve que acceder a acusación de, sí, culpable de pertenecer a esa organización, y es normal, he trabajado en ella 30 años, y de hacer proyectos para ellos. Esa es mi culpabilidad. Bueno, al final accedí y me condenaron a 13 meses, una multa de 14.000 euros y aproximadamente, porque eran 50.000 cheques de la moneda allí, y 5 años de inhabilitación ya de trabajar. Es decir, yo ahora no puedo trabajar en ningún aspecto de lo que era antes. Vamos, me jubilaron anticipadamente obligatoria. Las consecuencias, pues eso, la obligación de dejar tu trabajo, que eres lo que más quieres en el mundo, porque para mí era un orgullo trabajar con ellos. La experiencia de 10 meses durísimos, privada de mi libertad y de mi familia, por algo que no había cometido ningún delito. Pero por otro lado me compensó conocer a esas mujeres que estaban allí conmigo. Sí, he pasado por dos, por Hasharon, y luego también por Damun, que es donde llevan allí a las presas políticas y a los niños. Allí estábamos las mujeres y los niños. El trato, no puedo comparar lo que era antes cuando estaba yo a lo que es ahora, porque se han deteriorado el trato de una manera brutal. Los presos que están, especialmente las mujeres y los niños, están 24 horas en las celdas, les tiran bombas de gases, las castigan aislándolas cuando quieren, no tienen nada más que 1 o 2 comidas al día muy ligeras, ni siquiera ellas pueden cocinarnos como antes podíamos, no tienen conocimiento de lo que pasa afuera y no tienen comunicación la mayoría de las veces con los abogados o las personas que intentan visitarlas. Su situación es tan grave que están cogiendo enfermedades grandes, porque antes nosotros limpiábamos mucho las celdas para que no hubiera de eso. Ahora dicen que no lo hacen, y especialmente terrible es la de los hombres. Lo de los hombres, por lo visto, es terrorífico, porque por las noches llevan guardianes con perros
les hacen que les muerdan, que les asustan, les despiertan con malas maneras cada 3 horas, les dan una comida al día, pero a lo mejor para 25 algo muy poco que se tienen que repartir. Y entonces todas las personas que han salido en esta época, después de haber estado en prisión, salen muy enfermas y muy tocadas, mentalmente y físicamente. Entonces no puedo comparar una situación con la otra. Era mala la otra y todavía, bueno, podía sobrevivir, pero la actual no. Y más después de que han decretado ya que tienen la ley de pena de muerte solo para palestinos. Pero yo creo que no hace falta porque el último año en las cárceles israelíes han muerto 86 presos. No han dicho las causas, simplemente dicen este se ha muerto. Entonces yo le pido a los gobiernos que por favor sancionen, hagan, obliguen a este país que no sé, que se le ha metido en la cabeza, que está destruyendo toda una ingente de millones de personas, su vida, y que no tiene derecho a ello. Soy Salah Hammouri y soy medio francés y medio palestino. Tengo nacionalidad francesa. He nacido en Jerusalén y he vivido siempre allí. La población de Jerusalén no tiene nacionalidad ni pasaporte, ni palestino ni israelí. Solo tienen una tarjeta de residencia. Nací en 1985 durante la primera intifada. Y en la segunda intifada, soldados israelíes me dispararon en las piernas. En 2001 me detuvieron por primera vez con 16 años. Luego me detuvieron varias veces más. En total he estado en prisión 10 años. En 2018 el gobierno decidió retirar la tarjeta de residencia a todos los nacidos en Jerusalén que tuviesen antecedentes. Mi última detención fue en 2022. Estuve 9 meses por una detención administrativa sin cargos. Después me llevaron al aeropuerto, me deportaron y ya no puedo volver más. Yo he venido aquí para hablar de los prisioneros palestinos y sobre todo para denunciar que dentro de las prisiones israelíes se está cometiendo un genocidio con la población palestina. Ahora hay unos 11.000 prisioneros palestinos. 350 son niños, 87 mujeres y 3.500 son administrativos, sin cargos. Hay muchos presos también de Siria y de Líbano y no se sabe nada de ellos. En las prisiones israelíes se tortura sistemáticamente. Las tasas de mortalidad son altísimas, pero Israel se niega a dar los datos. Los prisioneros están desprotegidos y no tienen ningún derecho. Desde hace 2 años y medio, 89 prisioneros han muerto en las prisiones sin que se sepa el motivo y por eso he venido aquí para pedir que se trabaje y se apoye para defender a los prisioneros palestinos.